כאשר מלך בטרם כל יציר נברא רד נשא כחפצו כל אזי מלך שמו נקרא. Shalom, queridos Javerim Javerot, bienvenidos a una clase más de Tefilología en Kol Tuv Sefarad. Hoy comenzando el tema ya comenzando el tema de Arvit, de la oración de la noche. Como ya habíamos visto en la clase anterior, donde habíamos ordenado como los espacios temporales de la oración, Arvit idealmente se recita desde el ocaso hasta el alba. O sea, idealmente desde el ocaso hasta la medianoche, pero si uno no tiene tiempo puede recitarla hasta el alba. Y consta primordialmente del Shema de la noche, que ya vimos que no es exactamente igual al Shema de la cama. Vimos que el Shema que se recita, Kriyat Shema a la mitad, es un compromiso halágico que se hace entre la posición de Rabbi Yohanan y Jajamim y entre la posición de Hillel y de Shammai. Esta es el Shema de Arvit, es el Shema que se recita con bendiciones previas y posteriores. Ya vamos a, Dios quiera, vamos a comenzar a entender un poco de estas bendiciones. Entonces, lo que vamos a hacer aquí es una lectura detallada del Sidur y vamos a manejar dos Nushaot. Vamos a manejar un Sidur sefaradí. Este Sidur es el Sidur Kol Tuv Sefarad para diario, no la versión para principiantes, sino la versión un poco más extendida. Este representa el Sidur español-portugués. El Nosaj hispano-portugués surge en Ámsterdam, luego se desarrolla en Londres, en las Antillas, en Nueva York, con base en los exiliados de España. No estoy diciendo que este es el Nosaj que rezaban en Sefarad. Como todos los Nushaot sefaradí es derivativo, es decir, es algo que tiene 200, 300, 400 años de trabajo después de la expulsión de Sefarad. Es el Nosaj con el que yo pues, me identifico, me gusta mucho. Tiene de bueno que no es un Nosaj cabalista, es uno de los pocos Nushaot sefaradís que no, incluso todas las menciones cabalísticas fueron expurgadas del Nosaj español-portugués después de el falso mesianismo de Shabtai Tzvi. Entonces vamos a utilizar el Nosaj español-portugués, tal cual aparece en el Sidur de Nueva York, como un ejemplo de Nushaot sefaradí, y vamos a utilizar un Sidur ashkenazí. Y de nuevo, quiero que entiendan que estos Nushaot son abstracciones relativamente recientes. Hace 300, 200 años tal cosa no existía. Existía en Ámsterdam, rezaban diferente de Londres, ciertamente en Ámsterdam y Londres rezaban diferente de Marruecos. Todo esto es una evolución del Nosaj. Igual en Ashkenaz, en Polonia, rezaban diferente que en Lituania. En cada shtetl de Polonia rezaban diferente. Entonces, basados en estas abstracciones, vamos a estudiar dos Nushaot amplios. ¿Para qué? Por un lado, porque cuando veamos estos Nushaot lado a lado, vamos a darnos cuenta que uno de los lugares donde verdaderamente ha habido una increíble consistencia es en la tefilá. Es decir, a pesar de 2000 años de separación, a pesar de estar expuestos a fenómenos e influencias culturales muy diferentes, tanto el mundo sefaradí como el mundo ashkenazí preservó más o menos un nusaj de tefilá muy similar. Donde hay diferencias, hay que ver de dónde provienen, si podemos, y también ver qué pueden significar. Y también es importante, Javerim, especialmente para Yehudim de comienzos del siglo XXI, veo mucho en el Facebook, veo mucho en el internet chauvinismo. Oh, sefardita, si no es sefardita, apesta, y lo mismo del lado ashkenazí. Somos un solo pueblo.
somos un solo pueblo. Y Javerim, déjenme decirles una pésima noticia para algunos de ustedes. Ustedes son mexicanos y son peruanos y son colombianos. Estas nociones de Ashkenazí, Sefaradí, son muchísimo más viejas que nosotros y son categorías que están saliendo ya, están caducando. ¿Por qué? Porque los grandes sitios donde viven hoy judíos, que son Eretz Israel, los Estados Unidos, están ocurriendo fusiones y mixturas que en 100 años van a crear Nushaot completamente irreconocibles. Entonces, quiero tener estos dos Nushaot a la mano para mostrarles las inmensas coincidencias y ver que no hay tanta diferencia entre Nushaot Ashkenazí y Sefaradí. Donde hay diferencias las vamos a anotar y las vamos a celebrar. Y comenzamos con una diferencia. A nosotros abrimos nuestro Sidur Sefaradí. Este es el Kol Tuv Sefarad. Y vemos que al comienzo de Arvit tenemos una serie de psukim. Antes de entrar incluso en Barhu. Barhu es la llamada a la oración, ¿cierto? En el Islam tienen el muezzin, Allahu Akbar, llamando a la gente a la oración. En el judaísmo esto se llama Barejú. Barejú es una orden. Bendigan. Vosotros bendigáis al Dios bendito, y la gente dice bendigamos al Dios bendito por siempre jamás. Entonces, incluso antes de esta llamada a la oración tenemos una serie de versículos y estos versículos no aparecen en ningún de los Sidurim antiguos. Es decir, son innovación, y esto nos quiere decir, y tampoco aparecen en nuestro Sidur Ashkenazí. El Sidur Ashkenazí comienza con Vehurrahu michaper avon velo yashhit, mientras que en el Sidur Sefaradí esto viene después de un Kadish incluso. Viene bien metido entre la segunda página. Entonces tenemos estos versículos que son muy idóneos del Nosaj Sefaradí. ¿Qué tenemos aquí? Tenemos el Salmo 134, los primeros 4, creo que es el Salmo 134 en su entereza. ¿Y por qué está aquí? Porque habla de la noche. He aquí bendigan a Adonai todos los siervos de Adonai, aquellos que se yerguen en la casa de Adonai en las noches. Haomedim bebeit Adonai baleilot. Es un salmo tremendamente idóneo para aquellas personas que rezan la noche. Alcen sus manos en el santuario y bendigan a Adonai. Adonai mitzion osei shamayim vaaretz. Es un salmo que habla de la oración como se hacía en el templo. Seuya daim kodesh, eleven sus manos hacia el santuario y bendigan a Dios de noche. Entonces yo creo pues no es difícil pensar cómo este salmo pasa a ser parte de la liturgia sefaradí. Y luego tenemos una serie de citas, más que todo de los salmos, que aparecen y se fundamentan fuertemente en el nosaj cabalístico de el Arizal. Entonces, a pesar de que yo les dije que este es un sidur español-portugués, que ha expulgado muchas de las costumbres cabalísticas, en muchos de los sidurim españoles portugueses recientes, algunas cuestiones cabalísticas han reintegrado y también hay cosas cabalísticas que sobrevivieron. Esta costumbre lo tienen los sidurim del Ari, y muchos de estos versículos en la versión del Ari se recitan 3 veces. Esto es algo común en las tefilot cabalísticas, donde ciertos versículos se usan como mantras o se usan como la repetición tiene un valor importante en la oración cabalística. En esta versión no se repiten. Y hay incluso algunos sidurim ashkenazim que, influenciados por la Kabbalah del Arizal, incluyen estos versículos, que son, de nuevo, tienen que ver mucho con cuestiones de oración, con cuestiones de culto. Yevarejeja Adonai mitzion, osei shamayim vaaretz, cierto, bendígate Adonai de Sion, Adonai tzebaot imanu, misgab lanu, lo Jacob Sela, Adonai de las huestes celestiales está a nuestro lado, refugio para nosotros, el Dios de Jacob Sela, Adonai tzebaot ashrei adam boteach bach.
Adonai de los huestes, dichoso aquel que confía en ti. Adonai Hoshia Amelech Ya'aneinu Beyom Koreinu. Adonai, salva el rey que nos responderá en el día que lo llamamos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué es lo que nos disponemos a hacer? Estamos dispuestos a clamar ante Dios. Entonces, todos estos versículos tienen caen semánticamente en una noción de culto, de petición, de alabanza a Dios, y es fácil entender cómo llegaron aquí. Particularmente estos versículos, especialmente si ustedes ven Sidurim, donde se dice que se repiten 3 veces, esto es clara influencia de la Kabbalah. ¿Ok? Y tenemos más versículos nocturnos. Más versículos nocturnos. Beshalom yachdav eshkevav eishan ki ata Adonai levadad lavetach toshiveini. En paz juntamente yaceré y dormiré, pues tú, Adonai, solo en seguridad me haces yacer. Arvit, la oración de Arvit, incluso si ya hemos hablado en clases anteriores que no tiene el mismo nivel de obligación de las otras tefilot, es bien interesante en el sentido de que todas las culturas tienen rituales para irse a acostar. Irnos a dormir es algo que, y acuérdense cuando eran chiquitos, aterroriza a los seres humanos. Dormir da miedo, porque estoy yo dejando ir. Mucha gente muere mientras están dormidos, ¿cierto? Entonces, desde el angelito de mi guarda, mi dulce compañía, de nuestros vecinos católicos, a toda una serie de oraciones. Entonces, aquí estas oraciones de Arvit, a pesar de que comparten muchos elementos formales, con por ejemplo Shaharit, va a incluir también, ha sido, ¿cómo se diría en español? Customized, ha sido... se han añadido cuestiones que nos hablan sobre este paso que vamos a dar de irnos a dormir. Y recordemos que en el mundo antiguo la gente rezaba Arvit y se iba a la cama. No había Game of Thrones, no había Netflix, no había luz eléctrica. La gente se rezaba Arvit y se iba a dormir. Y por lo general se despertaban en la mitad de la noche. Se habla de 2 sueños, que la gente en la antigüedad tenía 2 sueños. El Talmud habla de esto, la Kabbalah habla de esto. Y era pues cuando yo me acuesto a dormir a las 6 de la noche, me levanto tipo medianoche y estoy 2 o 3 horas despierto. Y esto pues me ayuda a... esos eran los ciclos. Ahora que nos acostamos a las 9, 10 de la noche, nuestros ciclos de sueño han cambiado. ¿Ok? תודיעני אור החיים סוף השמחות לפניך נעים מות בימינך נצח מי ייתן מציון ישועות ישראל בשוב אלוהים שבות עמו יגד יעקב ישמח ישראל. Todos estos son versículos de consuelo. ¿Quién traerá de Sion las salvaciones de Israel? Retornar el Dios remanente de su pueblo. Entonces se regocijará Jacob y se alegrará Israel. Yomam yetzave Adonai chasdo uvalayla shiro imi tefela le'el chayai. Entonces, de día comandará Adonai su amor, y por la noche tenemos todos estos versículos que hablan de acostarse, de la noche, y pues por supuesto forman una excelente introducción a Arvit. ותשורות צדיקים אדוני מעוזם בעת צרה, ויעזרם אדוני יפלטם מרשעים יושיעם כי חסו בו. Entonces, versículos de confianza. Y luego tenemos Kadish. Y aquí quiero sorprenderlos, porque sé que eso los va a sorprender. El Kadish es uno de los elementos más tardíos de la tefila. La gente piensa que el Kadish es antiquísimo, que el Kadish es importantísimo, que el Kadish por los muertos y todo esto, incluso, en el mundo de las comunidades establecidas, ese es uno de los grandes motivadores que trae a la gente al minyan. Mucha gente que no viene a rezar les importa muy poco estar ahí para rezar con la congregación, pero vienen a completar el Kadish, vienen a completarle el minyan de Kadish a alguien.
Y es sorprendente saber que el Kadish es verdaderamente tardío. ¿Y cuál es una de las pistas que nos dice que el Kadish es una oración mucho más joven que el resto del Sidur? El idioma. El idioma. El Kadish no está en hebreo. El Kadish es una de las partes, de las pocas partes de la tefilá tradicional judía que está en un lenguaje que no es hebreo. ¿Ok? Ahí hay varios etapas de hebreo en la tefilá. Hay hebreo rabínico, hay hebreo bíblico, pues si uno está citando la Biblia, pues es un hebreo muy diferente al hebreo de los rabinos, pero el arameo es muchísimo más tardío. El arameo es la lengua que hablaba la diáspora babilonia y que hablaban los judíos en Eretz Israel, a pesar de que el dialecto del arameo babilonio es diferente al dialecto del arameo de Eretz Israel. Y entonces tener esta oración en arameo nos muestra que es bastante más posterior. Es, por decirlo así, una oración que fue puesta en la lengua vernácula. Como para nosotros hablar español, en la época del Talmud para los rabinos era hablar arameo. Entonces esta oración es incluida después, es añadida después. Y el Kadish tiene varias funciones. Y hay 5 tipos de Kadishim, 4 de los cuales vamos a encontrar en la tefila. Y el más sencillo de ellos se llama en la tradición sefaradí Kadish Le'elah, y en la tradición ashkenazí se llama Hatzi Kadish. ¿Y cuál es la función de este Kadish Le'elah o Hatzi Kadish, medio Kadish? Es ser una coma, es separar partes del servicio. Entonces el servicio, tal cual vamos a ver, tiene diferentes partes. Tenemos principalmente el Shema y tenemos la Amidá. Entonces, para separar entre estos dos elementos, siempre vamos a añadir un Kadish. Y este Kadish es el medio Kadish o el Kadish Le'ilah. ¿Por qué se llama el Kadish Le'ilah? Porque la última parte, la parte operativa de este Kadish es Le'ilah min kol birjatá, por encima de toda bendición y canción, alabanza, y aquí termina. Entonces este es el primer Kadish que vamos a encontrar en el Sidur, es lo que se llama Hatzi Kadish en la tradición ashkenazí o Kadish Le'ilah, y sirve para separar partes del servicio. ¿Ok? Los otros 3 Kadishim rápidamente, uno es el Kadish Titkabal en la tradición sefaradí, en la tradición ashkenazí se llama Kadish Shalem, que son el Kadish que viene al final del servicio. Es el Kadish que le decía a la gente, esto se acabó, y es un Kadish bastante más largo, donde dice, sean recibidas nuestras oraciones. ¿Cuál es el problema? Que el Sidur ha ido engordando y hemos añadido cosas después de Kadish Titkabal o Kadish Shalem. Por ejemplo, el Aleinu. Hemos añadido salmos, hemos añadido peticiones, hemos añadido el Kadish de los dolientes. Entonces, ya verdaderamente la oración no termina en el Kadish Titkabal como solía hacerlo, pero esa es la función. Si ustedes leen la Salahot del Rambam, cuando está hablando de cómo es el flujo de la oración, dice, y llegamos a Kadish Titkabal y todo el mundo se va para la casa. En la sinagoga del Rambam, en los tiempos del Rambam, la gente no decía Leinu, no decía Kadish de huérfanos, tal cosa no existía. ¿Ok? Entonces tenemos Kadish Le'ilah, Kadish Titkabal, tenemos el Kadish de Rabbanán, que es el Kadish de los rabinos, que es un Kadish especial que se recita siempre que yo hago estudios de la Torah oral y tengo un minyan. Ok, entonces en mi yeshiva, cuando terminábamos todos los días clase de Talmud, el rabino se paraba,
daba el shiur y decíamos Kadish Titkabal. No es necesariamente que Kadish de Rabanán, el Kadish de los rabinos. ¿Por qué? Porque al final habla sobre los rabinos y sobre sus discípulos y los discípulos de sus discípulos. Es una bendición, por decirlo así, profesional. Es una bendición que los rabinos inventaron como para agradecer y pedir por su gremio, por su... y se ha introducido en el Sidur, especialmente en la mañana o en otras partes, en Kabbalat Shabbat, donde hay un estudio ritualizado de la Torah oral. Ahí muchas congregaciones añaden el Kadish de Rabanán. Y por último, el Kadish más famoso, que es el Kadish de duelo, que en los Ashkenazim llaman Kadish Yatom, Kadish del huérfano. En la tradición sefaradí es un poquito confuso porque se llama Kadish Shalem. Entonces lo que es Kadish Shalem en sefaradí es el Kadish de los huérfanos, y lo que en la tradición ashkenazí es Kadish Shalem es lo que nosotros llamamos Kadish Titkabal. Es un poquito complicado. Y esta es una costumbre muy tardía, muy tardía. Los estudiosos dicen que esta costumbre de decir Kadish por los muertos no es previa al siglo XIII. O sea, esto en cuestiones de liturgia judía es relativamente nuevo. Y es una costumbre complicada por el siguiente, o sea, aquí es donde yo encuentro la complicación del Kadish de los huérfanos. Por un lado, la gente tiene tremendo ansiedad sobre los muertos. Si no, pregunten a los egipcios. Esas pirámides que hasta el día de hoy están ahí paradas es porque los faraones tenían mucha ansiedad de qué le pasaba a la gente cuando se moría. Parte importante de la religión y de la cultura, tanto en Occidente como en Oriente, si no miren la tumba del emperador en China, las cámaras funerarias en Mesoamérica, era para garantizar y para tratar de que los vivos ayudaran a los muertos a tener un mejor espacio en el mundo por venir, sea cual sea su idea. Esto es algo común al cristianismo, al islam, al hinduismo, al budismo, y es algo tremendamente humano. La gente no le gusta que se le mueran los papás, los hermanos, los hijos. Y el sentimiento de impotencia que genera la muerte igualmente genera también unas ganas de hacer algo. Por lo tanto, el Kadish de los huérfanos, el Kadish Yatom, el Kadish Shalem, es un increíble motivador. Como les digo, si en mi sinagoga aquí de Oklahoma no tuviéramos Kadish, yo creo que muchas veces no completaríamos el minyan. No completaríamos el minyan. Lo que motiva a la gente es, fulanito está diciendo Kadish por su... O sea, este martes pasado estaba diciendo yo Kadish por mi papá, era la najala de mi papá, vine, dije mi Kadish, aparecieron 20 personas. Vamos a rezar porque chévere, porque vamos a cumplir la obligación. No se aparecerán 5 o 6. Entonces existe esta noción de hoy por ti, mañana por mí, estamos ayudando, es importante el Kadish. Pero, por otro lado, el Kadish también tiene esta cuestión de creer que yo, diciendo Kadishim, puedo ayudar al alma de mis difuntos a progresar. También es algo profundamente peligroso, en el sentido de que el judaísmo, cuando cualquier religión hace esto, caemos en el riesgo de vender indulgencias. A ver, ¿ustedes quieren saber cómo en Europa construyeron esas catedrales inmensas? Todo eso fue pagado por misas de los ricos y los caballeros y los reyes y los duques y los archiduques. Son gente que vivía matando gente, como esa era su profesión, matar gente. Judíos, musulmanes, otros cristianos, vikingos, ese era su, y pues estaban preocupados por su alma, por la suerte de su alma, y se creó esta noción de que yo pagando podía de cierto modo afectar mis chances en el inframundo. Y esto en el mundo judío también pasa.
hay yeshivot en Israel que se sostienen a punto de tendemos un bajur que va a decir Kadish por el alma de su persona en el cótel. Y es algo que en mi opinión se presta para increíbles abusos. Y máxime cuando en el judaísmo este es algo relativamente nuevo. Esto no es algo que se remonte, o sea, esta costumbre tiene siete siglos. Entonces, yo no soy muy fan de decirle a la gente, oh, el Kadish es muy importante, porque sinceramente no puedo prometer que cualquier acción que yo haga pueda afectar a los muertos en el mundo por venir. Es más, todo lo que sé del judaísmo sobre responsabilidad personal y teshuvá y cómo funciona, lo poco que sabemos de cómo funciona la vida después de la muerte en el judaísmo, me dicen que básicamente no funciona. De que sería profundamente injusto que una persona mala que tiene mucho dinero y pone a toda una yeshiva a rezar por su alma, pues esto vaya a ayudar. O sea, pues esto me parece a mí contraproducente. Entonces, esos son los 4 kadishim. Dije que había 5. Hay un kadish que se hace solo en la tumba, cuando uno lo están enterrando. Este mismo kadish se recita también cuando uno hace un sium, cuando uno termina el estudio de un tratado talmúdico, de un ser de la Mishnah, se hace una pequeña fiesta y se recita este Kadish que se llama Kadish de Itchadata, el Kadish del mundo que va a venir. Preguntas que hicieron sobre Kadish. Kadish de Rabanán solo se recita sobre textos rabínicos, sí. Solo se recita sobre textos rabínicos. Ahora, lo que mucha gente hace es, hacen su shiur sobre lo que sea, sobre Hasidut, sobre Torah, sobre Salmos, sobre Proverbios. Y luego al final dicen una veraita. Por lo general, una veraita muy común es esta que recitamos en Kabbalat Shabbat. Amar Rabbi Elazar, Amar Rabbi Hanina. Dijo Rabbi Elazar, dijo Rabbi Hanina, los discípulos de los sabios acrecientan la paz en el mundo, yara, yara, yara. Entonces, esa es una de las últimas veraitot, de las últimas sentencias de Masejet Berajot, del primer tratado del Talmud. Es una veraita muy bonita, habla de que el estudio de la Torah acrecienta la paz en el mundo, what's not to like, y luego pues una vez ya recitada esa veraita nos damos el permiso, entre comillas, de recitar Kadish de Rabanán. Kadish solo se hace cuando hay minyan, sí. Y esto es algo bien interesante, porque a pesar de ser algo tremendamente tardío, ha sido incluido en lo que se llama Devarim Shebikdusha, o cosas que requieren santidad, es decir, cosas que requieren un minyan, cosas que requieren un quórum de 10 judíos. Pues aquellas comunidades que cuentan solo hombres, pues 10 varones judíos adultos. Aquellas comunidades como la mía, donde contamos hombres y mujeres adultos judíos, pues tenemos una definición un tanto diferente de minyan, pero solo pueden ser hechas con un minyan. Entonces, otros ejemplos de Devarim Shebikdusha, Kadish es un ejemplo, el Barjú. O sea, en mis Sidurim Haverim, cuando ustedes ven algo así enmarcado en estas barras negras y como con un trasfondo, eso significa esto solo debe ser hecho con minyan. Ok, entonces si ustedes están rezando solos o están rezando con un grupo de 5 o 6 personas, no recitan ni minyan ni barjú. Si están en un servicio como shaharit o minjá, donde se repite la amidad, no se repite la amidad, y principalmente no se saca la Torah. La Torah no se puede sacar sin un minyan. Ok, entonces quiero dejar ya meternos en el lenguaje mismo del Kadish para otro día. Dado que la mayoría de los Kadishim, o sea, comienzan de la misma manera, el Kadish Titkabal, el Kadish Shalem, son simplemente este párrafo que tenemos más otras cosas. Entonces quiero atacar el Kadish cuando lleguemos a
a una de sus versiones más largas. ¿Ok? Sí, el Birkat Shlomo es un sidur cabalista. Los Mekubalim piensan que al hacer uno mitzvot, uno está, los cabalistas de la escuela del Arizal piensan que Dios está separado. Es una cosa tremendamente complicada de teología, de lo cual yo sé muy poco, sé muy poca Kabbalah, donde tenemos una parte superior de Dios y una parte inferior de Dios. La Shejinah está en el exilio, las chispas están atrapadas en el mundo material. Y el Leshem Yehud, si tú lo lees en traducción, ¿qué es? Es esta mitzvah que voy a hacer de rezar Arvit, de ponerme tefilín, de poner una mezuzá, de estudiar Torah, es Leshem Yehud Kushabrihu Shchinte. Es para unificar al santo bendito sea con su Shejinah. Esto es lo que en antropología se llama teurgia. Yo estoy a través de mis oraciones unificando a Dios. Unificando a Dios. Entonces hay una parte de Dios que está acá abajo, hay una parte de Dios que está allá arriba, y yo, muy importante, estoy elevando las chispas de Dios que están atrapadas en el mundo material, las estoy devolviendo a Dios. Es una teología muy bonita, es una teología profundamente empoderadora, en mi opinión, y esto ya lo habrán oído varias veces aquellas personas que han estudiado largo tiempo conmigo. Esta teología salvó al judaísmo en el sentido de que en la época más oscura del pueblo judío, que antes de la Shoah, yo creo que fue el siglo XVI y XVII, donde los judíos verdaderamente no teníamos mucho, estábamos siendo perseguidos prácticamente en todos los lugares de la tierra. Creo que esta noción de yo estar en mi shtetl en Polonia, o en mi Melach en Marruecos, o escondido en un sótano en Sefarad, y decir, mis oraciones no solo son importantes para mí, sino que tienen un impacto cósmico. Eso es muy empoderador. Eso no lo voy a negar. Psicológicamente es algo muy empoderador. No obstante, y esto soy solo yo, motu propio, ustedes pueden creer en lo que se les dé la gana. Yo no creo que Dios esté dividido. En mi opinión, eso va en contra de mi propia teología. Va en mi propia, nosotros decimos todos los días Shema Israel, Hashem Elokeinu Hashem Echad, varias veces. Dios es uno. ¿Cómo así que hay una parte inferior de Dios, una parte superior de Dios? ¿Cómo así que Dios está disperso? No es mi teología. Entonces yo no recito Leshem Yehud Kucha Brihu Shchinte, porque yo no pienso que Dios esté separado de su Shejinah. Si para ustedes esa es una teología que les atraiga y no les genera mucho problema esta separación de Dios en Sefirot y en entidades, sino un Dios dividido, Gesundheit. Yo no soy acá entra mucha gente. Ok. Pero si ves, Mario, que la estructura es la misma. Entonces tenemos los psukim, tenemos el Kadish, medio Kadish o Kadish Leila, y luego aquí va a venir el Barjú. Si el padre o la madre no son judíos, ¿se puede hacer Kadish? En mi opinión, absolutamente sí. No hay alajot, o sea, Javerim, hay alajot de Kadish. ¿Alajot de dónde? El Kadish es una costumbre que tiene 7 siglos, como decir las alajot de Kabbalat Shabbat. El Kabbalat Shabbat se lo inventaron hace 5 siglos, menos de 5 siglos en Tzfat. Alajot hay sobre cosas que nosotros podamos rastrear hasta la Torah oral, hasta el Talmud, hasta la Mishnah y más para atrás, pero pues en mi opinión, de nuevo, motu propio, el propósito del Kadish no es elevar el alma de nadie.
El alma o se eleva o no se eleva. Yo no me gusta especular qué le pasa a la gente cuando se muere. ¿Por qué? Porque soy honesto y la verdad, ni yo sé ni el judaísmo tiene muy claro qué le pasa al alma. Entonces, venderle aquí cuentos de que el alma pasa tanto tiempo y yo no sé dónde, y luego tú rezando puedes ayudarlo a progresar, evolucionar como un Pokémon. No me siento honesto y tampoco lo necesito. El propósito del Kadish, en mi opinión, es darle consuelo al doliente. Y uno, como doliente, si es converso o si tiene un pariente no judío, pues igual me duele cuando se muere mi pariente no judío. Ya esto lo estudiamos en las clases de Abelut. ¿Tengo una obligación de decir Kadish por mi padre no judío? No, pero ciertamente lo recomiendo. ¿Qué pasa si haces Kadish con 3 personas? No puedes hacer Kadish con 3 personas, Leonardo. Kadish solo se puede hacer con un minyan. ¿Ok? Ok. El muerto al hoyo y el vivo al baile. Ok. Luego tenemos estos versículos que son comunes y son exactamente igual en la tradición ashkenazí como en la tradición sefaradí, que son Vehu Rahum Yechaper Avon Velo Yashhit Behirba Leashiv Apo Velo Yair Kol Hamato Adonai Hoshia Hamelech Ya'aneinu Veyom Koreinu. Él, Dios, es misericordioso y perdona la iniquidad y no destruye, sino que muchas veces advierte su ira y no despierta su furor. Adonai salva, Adonai Hoshia, el rey que nos responde en el día que lo llamamos. Entonces, este parrafito, aquí ya entramos a comunalidades mucho más compartidas. Esto ya aparece en los Sidurim de la Edad Media. Especialmente el Rambam dice que es la costumbre comenzar Arvit con estos dos psukim, con estos dos versículos, donde se habla de la misericordia de Dios, que Dios no destruye, que Dios advierte su ira, no despierta su furor, y que Dios salva. Esos son versículos tremendamente optimistas. Y la explicación que he oído de cuál es el origen de estos versículos es que en Shaharit, estos versículos no se dicen en Shaharit, estos versículos no se dicen en Minjá, y es que tanto en Shaharit como en Minjá tenemos recitación de Parashat Tamid, tenemos que es la parte de la Torah donde se habla de los sacrificios diarios, de los corderos diarios, ¿cuál era su propósito? Expiar las transgresiones del pueblo de Israel. En Shaharit y en Minjá tenemos Tahanón, tenemos nuestras oraciones de petición personal, pero también son oraciones de penitencia, ¿cierto? Donde pedimos perdón a Dios de una manera muy intensa, muy personal. En algunas tradiciones influenciadas por la Kabbalah se dice el vidui, que es la confesión que se hace en Yom Kippur. Ashamnu bagadnu, ¿cierto? Traicionamos, hemos sido culpables, hemos traicionado, que decimos también en la Selihot. Ya al final de esta clase, déjenme recordarles sobre Selihot. Pero en Arvit no se hace ni Tahanun ni Tamid. Entonces, de cierto modo queremos saldar esta falencia que tiene Arvit, donde no estamos hablando del poder perdonar, o sea, del poder salvífico, del poder perdonador de Dios de una manera directa. Entonces, este párrafo dicen los estudiosos,
fue añadido en la Edad Media como una especie de mini Tahanún previo para también tener algo donde hablamos del perdón de Dios dentro de Arvit, a pesar de que estructuralmente no cuadra ahí. Y después, esto de nuevo aparece tanto en la oración Ashkenazí como en la oración Sefaradí. ¿Ok? No entiendo la pregunta, Cecilia. Tenemos el Barejú. Tenemos el Barejú. Y el Barejú es, como ya dijimos, es el llamado a la oración. Y es algo que solo se recita en presencia de un minyan. Es donde el Hassan invita a la congregación a bendecir a Dios. ¿Ok? Y esto proviene de una noción muy afincada en la teología de la oración rabínica, y es que las oraciones y las bendiciones de la colectividad son mucho más eficaces que las oraciones del individuo. Ok, entonces lo que nosotros queremos hacer es tratar de tener la mayor cantidad de gente rezando al unísono. Esto es lo que en teoría de administración se llama sinergia, que es que la combinación de las partes es muchísimo mayor que la suma de las partes individuales. Es decir, que el poder de la oración de un minyan es mucho más fuerte que la oración simplemente de 10 personas unidas. Pero para hacer esto necesitamos aunar las cosas. Es como cuando el conductor coge la batuta. Vamos a comenzar, listo, todos en la misma página, y está a punto de comenzar la orquesta. Lo mismo sucede, por ejemplo, con el Birkat Hamazon. ¿Ok? Lo mismo sucede con el Birkat Hamazon. El Birkat Hamazon, cuando se hace en grupos, y aquí hay un estado intermedio entre minyan, que es cuando yo tengo 3 personas que comieron pan juntamente, puedo hacer un zimun. Y el zimun es muy parecido a un barjú, que es amigos, bendigamos, o mis señores, bendigamos. Y la gente dice, bendito Dios que comimos de lo suyo, ¿cierto? Entonces, vemos que esto es algo que los rabinos aplicaban en el Sidur, pero también aplicaban en otras partes de la tefilá, como el Birkat Hamazon. Y cuando estamos comiendo, cuando hay un minyan que ha comido junto pan, entonces el Birkat Hamazon es aún más elevado. Se añade una palabra, se añade el nombre de Dios, Eloheinu. Y esto aparece en la Mishnah, en Masejet Berajot, capítulo 7, si mal no estoy, donde conforme yo voy incrementando el número de personas que comieron juntas, creo que pasan 100 personas, luego 10,000, si mal no estoy. O sea, esto no es algo que apliquemos muy a menudo. El nosaj de el simun va creciendo y se va volviendo cada vez más largo y más complejo. ¿Ok? Hay una noción de que el pueblo, una colectividad rezando junta, tiene mucha más fuerza, y el barjú nos ayuda a aunar estos esfuerzos y tiene su coreografía. ¿Ok? No sé si vayamos a poder, si se alcance a ver. Ok. Barejú et Adonai Hamevorach
bendito, eso es el Hassan, Barehu et Adonai Hameborach. Y la gente responde, Baruch Adonai Hameborach Leolam Vaed. Cuando yo digo Barehu es el imperativo. Ustedes bendigan. Hago una venia. Y luego cuando digo el nombre de Dios, me pongo de pie. Liliana, esa pregunta no sé si te falló el internet. Esa pregunta la acabo de responder hace 5 o 10 minutos. Entonces revisa la grabación. Preguntas sobre el tema de Barejú, sobre el tema previo de Arvit, antes de entrar ya en las bendiciones del Shema. Ok, y no entendí la pregunta de Cecilia. Entonces todo esto es una pérdida de tiempo, si te parece. Yo no sé qué es esto, no sé a qué te refieres con esto, si rezar o esta clase. Hay gente para la cual, no sé si te refieres a lo de la teurgia. Hay gente que para las cuales rezar sin pensar que están afectando a Dios es impensable, es algo muy molesto. Para mí, pensar que yo puedo afectar a Dios me parece una obscenidad teológica. ¿Ok? Pensar de que yo puedo, de cierto modo, cambiar o alterar a Dios, a mí me parece teológicamente muy peligroso. Ok, lo bonito del judaísmo es que nosotros no nos dividimos tanto por teología. Ok, cuando yo digo que a mí la idea de que afectar a Dios me parece teológicamente obscena, tengo de mi lado al Rambam, tengo de mi lado al Ralbag, tengo de mi lado a Saadia Gaon, tengo de mi lado a toda una serie de rabinos que dicen que el propósito de la tefilá no es afectar a Dios porque Dios es inafectable. Y aquellos que tienen una teología mucho más teúrgica tienen de su lado al Arizal, tienen de su lado al Baal Shem Tov, tienen de su lado a toda una serie de sabios dentro del judaísmo que han creído esto. O sea, el judaísmo es intrínsecamente plural. Manuel, todo eso ya lo contestamos en la clase pasada. ¿Hasta qué horas puedes hacer Arvit? Por favor, Javerim, si van a venir a estas clases, pónganse al día, porque no podemos estar repitiendo cosas que ya cubrimos en otras clases. Ok. Preguntas. Bien. El Shema. Vamos a buscar una paginita en blanco. Acá arriba hay una. El Shema nos dice la Mishnah en Arvit. ¿Qué es el Shema? Nos dice la Mishnah en Masejet Berajot. Es un sándwich. ¿Ok? Donde hay 2 Berajot antes del Shema y 2 Berajot después del Shema. Este es en Arvit, en la noche. En Shaharit, que ya veremos cuando lleguemos a Shaharit, tenemos 2 bendiciones antes y una después. ¿Ok? Y en el centro tenemos... ¿dónde está el color? Estoy como nuevo con este programa. Y en el centro tenemos los 3 párrafos del Shema. Ok, estos 3 párrafos son citas
de la Torá. 2 de Deuteronomio, 1 de Números. Mientras que las bendiciones previas y posteriores son son escritas por los rabinos. Fueron compuestas por los rabinos del Talmud. Si quieren saber más sobre esto, les recomiendo que estudien nuestras clases sobre Mishnah Berajot. En cuestiones de interrupción, es preferible no hacer interrupciones una vez yo comienzo a recitar el Shema, pero puedo hacerlas entre las Berajot y entre los párrafos. ¿Ok? Entonces, entre esto, en ciertas circunstancias, el ideal, por supuesto, es no interrumpir. Y la primera verajá en Arvit es una verajá por la creación. Lo mismo es cierto en Shaharit, pero vamos a ver que en Shaharit, por supuesto, vamos a estar hablando de la mañana, de Dios crea las luces en la mañana. Aquí, esta verajá se llama Ma'ariv Aravim, que es de donde los Ashkenazim llaman a esta oración no Arvit, sino Ma'ariv. Ma'ariv, ¿ok? Basado en esta palabra. Entonces, esto es lo que se llama en terminología Talmud Mishnaica una verajá larga. Es una verajá larga. Es una verajá que comienza con Baruch Atah Hashem y termina con Baruch Atah Hashem. Es decir, la primera verajá de este sándwich es en sí mismo un sándwich que comienza con Baruch Atah y termina con Baruch Atah. ¿Y de qué estamos hablando? Baruch Atah Adonai Eloheinu. Bajo esto un poquito porque mi foto está tapando el asunto. Ok. Baruch Atah Adonai Eloheinu melech haolam asher bidvaro ma'ariv aravim. Bendito eres tú, Hashem, nuestro Rey del universo, el que con su palabra oscurece el ocaso. ¿Ok? Gabriel, estás conectado en vivo. Bejochma poteach she'arim. Con sabiduría abres las puertas celestiales. Bitvuna meshaner itim. Y con entendimiento cambias las estaciones. Umahalif etazemanim, que es lo que puse en la traducción, y sucedes los tiempos, es decir, pones los tiempos uno detrás del otro, viene noche, noche, día, noche, día, noche, día. Umesader et hakochavim bemishmerot eihem, y ordenas las estrellas en sus guardias, en sus relevos. ¿Ok? Si ustedes alguna vez han pasado toda la noche viendo las estrellas, ven que las estrellas se van moviendo. Al principio de la noche uno ve Orión y luego Orión se pone y luego sale otra constelación. Entonces una verajá muy cósmica. Barraquía en los cielos. Kirtzono. Entonces estamos hablando aquí de que Dios ordena los tiempos. Estamos hablando de la regularidad de la naturaleza. Y esto es algo que se establece en la Torá desde la historia de Noaj. Después del diluvio, nos dice la Torá, hay un orden natural que no se modifica. Viene las estaciones, donde hay estaciones. Esta es una verajá de la regularidad del orden natural. Pero también aquí tenemos esta tensión, que es una tensión que existe en el judaísmo y no se resuelve. Como estábamos hablando de teorías sobre la efectividad de la tefilá, y hay gente que dice, la tefilá es para usted, y hay otra gente, no, la tefilá en efecto cambia a Dios. Tenemos dos escuelas de pensamiento sobre
sobre la creación, porque esta veraja habla sobre la creación. Por un lado tenemos una escuela donde Dios está constantemente involucrado en el orden natural. Asher bidvaro ma'ariv rabim, que con su palabra hace oscurecer el ocaso. Es decir, cuando este sol que se acaba de poner esta tarde, eso lo causó Dios. O sea, Dios espichó el botón de póngase el cielo, póngase el sol, y el sol se puso. Pero tenemos en este segundo párrafo una noción muy diferente, que es una noción naturalista prácticamente. Bejochma poteach shearim. Es con sabiduría, los tiempos se suceden de manera regular. Entonces, hay gente dentro del judaísmo, y en el judaísmo caben ambas teorías, que tiene una visión muy intervencionista de Dios. Y hay otras escuelas del judaísmo donde Dios básicamente es responsable del orden natural, pero Dios no se pone a, como decía mi abuelita, a furundunguear con el orden natural. El orden natural funciona y salvo algunas excepciones muy interesantes, que es todo el tema de los milagros, Dios no furundunguea con el orden natural. Ese verbo me encanta. No sé si se lo inventó mi abuelita. Pero es muy eufónico ese verbo. Borei yom valaila, Dios crea el día y la noche. Golel or mipnei hoshech, y desenvuelve la luz frente a la oscuridad. Ve hoshech mipnei or, y a la oscuridad frente a la luz. Hay luz, hay oscuridad. Hay luz, hay oscuridad. Furundunguear es intervenir, molestar con el orden natural. Entonces aquí tenemos un versículo que habla sobre la repetición de los ciclos naturales. Hamangavir yom umevi laila, el que hace pasar el día y trae la noche. Umavdil ben yom uben laila, y separa entre el día y la noche. ¿Ok? Entonces Dios hace que pase el tiempo, pero también separa. Dice, este momento es diferente. Adonai Tsevaot Shemo. Adonai Tsevaot es su nombre. Baruch ata Adonai Haman Ariv Ngaravim. Bendito eres tú, Hashem, que oscureces el ocaso. Entonces, si ustedes ven la raíz verbal de esta palabra, es erev, y aquí tenemos el verbo en hifil, ain resh bet, es decir, que ocaseas el ocaso. Bendito eres Dios que ocaseas el ocaso. Esto en inglés es mucho más fácil crear gerundios. Who nights the night. Dios nochea la noche. Oscurece la oscuridad. Es intencionalmente repetitivo. Intencionalmente repetitivo. Esto es en el Nosaj sefaradí. Si tornamos al Nosaj ashkenazí, vamos a ver que es prácticamente igual, palabra por palabra. Y esto nos muestra que esta verajá es tremendamente antigua. ¿Por qué? Porque las cosas más viejas sufren menos diferencias. Es algo que está establecido y que es compartido por todo el pueblo de Israel. La única diferencia es este párrafo, penúltimo párrafo, donde se habla que el Hay Bekayam, Dios es un Dios vivo y permanente. Tamid imloch aleinu leolam vaed, eternamente reinará sobre nosotros. Baruch ata Hashem haman ariv barabim. Especulo, hipotetizo, no sé si este versículo sea original de la verajá. No solo porque no aparece en los otros Nushaot, sino porque hay un cambio
hay un cambio radical de temática. ¿De qué está hablando? ¿De qué está hablando toda la verajá? Está hablando de las estrellas, está hablando de los cielos, está hablando de luz, oscuridad, día, noche, y de pronto comenzamos a hablar sobre nosotros. ¿Ok? Pero es la próxima verajá donde hablamos sobre nosotros, donde hablamos sobre el pueblo de Israel, la Torah, las mitzvot. O sea, me parece temáticamente mucho más cercana. Eso, o sea, es una especulación. Y igual modo, es irrelevante. ¿Por qué? Porque en una sinagoga ashkenazim van a decir esto, sea o no un adendo posterior. Eso es lo hermoso de la tefilá. Eso es lo hermoso del Sidur, que a diferencia de la Torah, a diferencia del Talmud, el Sidur es un texto vivo. Es un texto vivo, es un texto al que se le están pegando cosas y se le están quitando cosas y se está modificando y el lenguaje se altera. Es un proceso orgánico, no es un proceso violento, pero el Sidur es un texto en constante evolución, que refleja los deseos, las expectativas y la visión de aquellas personas que lo usan para comunicarse con Dios. Hasta aquí, Javerim, nuestra cuarta clase de tefilología. Seguimos la próxima semana con la segunda verajá del Shema vespertino. Si quedan algunas preguntas, por favor ponerlas en la sección de comentarios. Espero que haya sido de profunda utilidad esta clase.